Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy estamos con ustedes para poder continuar con nuestro estudio bíblico, el cual estamos llevando paso a paso desde el libro de los Hechos. Así que hoy tenemos aquí en la pantalla el texto que vamos a trabajar. Vamos a trabajar hoy, vamos a analizar, vamos a reflexionar y a sacar provecho de la palabra del Señor desde el versículo 9 y hasta el 20. Así que permítanme orar, hermanos. Hoy quisiera orar por todas las personas que están todavía padeciendo esta enfermedad que nos tiene encerrados en la casa. Que el Señor bendiga a esas personas y que su misericordia esté con nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por tu misericordia, pero también por tu paz y por el amor que tú pones en nosotros. Te queremos rogar que bendigas a las personas, Dios, que están en conflicto, en enfermedad, y que tu misericordia sea con ellas, mayormente a las personas que están con respiradores. Dios, bendícelas, Dios. Estamos confiando en ti en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Yo lo voy a leer aquí. Hoy traigo para ustedes Nueva Traducción Viviente, porque este texto nos va a permitir ver algunos detalles más claros. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, vamos a poner un poquito de pausa. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de este hombre Cornelio, un centurión, un hombre de armas, y él era un hombre piadoso? ¿Se acuerdan lo que está pasando? Ayer vimos que un ángel del Señor se apareció y le platicó, le dijo, le dio el mensaje de que tenía que enviar a alguien por Pedro. Esta es la continuación. El versículo último del día de ayer era este. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Así que hoy empezamos con el 9. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la azotea para orar. Era alrededor del mediodía. Tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por las 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz le habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Y Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podía significar esta visión? Justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, escuche la palabra, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate y baja y ve con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Hasta allí el texto. Quiero que ustedes reflexionen juntamente conmigo. El texto que tenemos hoy es bastante interesante, es bastante hermoso. Yo voy a trabajar Reina Valera 60 mientras la Nueva Traducción Viviente está apareciendo aquí. Entonces, permítanme hacer unos ajustes aquí. Vamos para allá. Ok, ¿qué está pasando? Pedro tiene hambre y mientras está preparándose la comida, él sube a la azotea para orar. Ahora, hay una parte interesante aquí, hay una parte interesante que nosotros necesitamos ver, la palabra éxtasis. La palabra éxtasis. Bueno, pues algunos eruditos, algunos biblistas, pensadores, teólogos han hablado de la palabra éxtasis como si cayera en un estado de trance, se ha mencionado incluso. También en un estado de visión. Muchos se inclinan por un estado de visión. Él está en una visión, pero no necesariamente dormido.
Entonces muchas veces en el Antiguo y Nuevo Testamento vemos que la visión es cuando están dormidos. En esta ocasión parece que estando despierto. Parece que Pedro está concibiendo la realidad de la sábana que sube y baja. Yo me imagino que una persona que estuviese viendo a Pedro lo ve hablar solo y diciendo, no, Señor, porque él en su mente, en su realidad, está viendo la sábana y está escuchando la verdad a la voz. El estado de éxtasis es la primera vez que aparece en el libro de los Hechos, y salvo a que alguno de ustedes en los comentarios nos corrija, me parece que es la única ocasión que va a aparecer. Entonces sí necesitamos poner bastante atención a esto, porque el estado de éxtasis es un estado que parece que no va a aparecer más en el Nuevo Testamento, pero es un estado de visión todavía consciente. Y es importante esto, visión consciente. Ahora, vamos a los detalles. Dice la palabra del Señor en Reina Valera 60, aunque Kerry me va a acompañar aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad. Mire, eso es lo que hace Dios. Dios no pierde tiempo. Al mismo tiempo que ellos están llegando a Jope, es en el mismo tiempo que está sucediendo, de manera simultánea. A las 12 del mediodía esto está sucediendo, pero muy de mañana, ellos salieron de Cesarea, seguramente a caballo. Ellos salieron, mientras ellos iban bajando, Dios ya estaba preparando los ambientes, y eso es algo maravilloso, interesante. Dios está preparando los ambientes cuando Él está llegando, y entonces esta situación de estar trasladándose los enviados de Cornelio y Pedro trabajando el asunto del éxtasis, a mí me hace pensar que Dios tiene todo preparado. A mí me hace pensar que no es la primera ocasión que Dios lo hace. Me hace pensar que Dios está trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entorno, en nuestros ambientes. Y escuchen lo que les voy a decir. Dios prepara los ambientes para empujarnos a la fe. Dios prepara los ambientes para empujarnos al descubrimiento. Dios, simultáneamente las cosas están sucediendo para que tú y yo seamos empujados a creerle a Dios, a la obediencia. Así que dice la palabra del Señor que le vino una voz y le dijo, Pedro, mata y come. Por eso leí Nueva Traducción Viviente. Quiero que te ubiques, amor, en el versículo número 13. Mire cómo lo dice aquella versión. Luego la voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Allá la Reina Valera 60 dice, mata y come. Pero mira la contestación en Nueva Traducción Viviente. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías. Aquí hay una interpretación, hay una anotación al margen, hay un detalle, porque la Reina Valera 60 da por entendido que el lector sabe que a causa de las leyes judías, Pedro no podía comer. La Reina Valera 60 dice en el 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El lector, que a lo mejor no tiene un contexto amplio de lo que es el uso y costumbre del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, dice, bueno, ¿y por qué no? Bueno, pero esta ya nos da como que la pista, porque las leyes judías, o la ley de Moisés, impedía que los judíos comieran cierta clase de animales y cierta clase de aves. Reptiles, todos ellos, y el cerdo, y algunas aves. Usted tendría que ir al Antiguo Testamento, a Números y Levítico, para poder distinguir cuáles son los animales que estaban impedidos para poder consumirlos. Pues de esos animales que estaban allí, pareciera una contradicción, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento Dios dice, este animal y este animal no los comerás. Pero este animal y este animal y este animal sí los comerás. Pero en la visión baja una sábana sostenida por las 4 puntas y dice que la sábana que tenía toda clase de animales. Miren lo que dice el versículo número 11. Y vio el cielo abierto y se descendía algo semejante a un gran lienzo, dice la 60, la Nueva Traducción Viviente dice una sábana, atado por las 4 puntas, era bajada a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. El versículo número 12 no dice solo había animales
no permitidos. Pero se da a entender porque Pedro voltea y dice, bueno, estos animales no me están permitidos comerlos. Y luego Pedro replica, no, no Señor, porque nunca he comido nada que tú antes me hayas impedido comer. Ahora, hay algo interesante. La respuesta de la voz, la respuesta de Dios dice, no le llames impuro a lo que Dios ha limpiado. Ahora, ¿se refería Dios a los animales? ¿Era un nuevo estatus de la ley? ¿Se estaba Dios contradiciendo a la ley? ¿Ahora se podía comer cerdo? ¿Ahora podían comer ciertos reptiles? ¿Ahora era posible que toda la perspectiva judía regresara o volviera a consumir todos esos tipos de animales que antes de la pronunciación de la ley presumiblemente ellos consumían? No. No está abrogando la ley del Antiguo Testamento, más bien es una metáfora. Es una enseñanza que Dios le está dando a Pedro. ¿Por qué? Porque Dios jamás habló de animales, a pesar de que en la visión aparecieron animales. Dios estaba hablando de no le llames impuro a algo que Dios ha limpiado, santificado. ¿A quién se está refiriendo? A los gentiles. La perspectiva judía es que los gentiles no eran aptos para recibir el reino, ni para recibir el Espíritu Santo, ni para recibir la ley. De hecho, debe usted entender que cuando una persona se quería hacer judía, debía circuncidarse y hacer toda una serie de ritos para poder agregarse y se reservaban el derecho de admisión. Entonces, uno de los conflictos que se ha tenido por los tiempos y de los tiempos es que el judío en el primer siglo era muy... no quiero decir la palabra, pero es una palabra que describe perfectamente la actitud que tenía el pueblo judío. Menospreciaba, limitaba, segregaba, diferenciaba entre judío y no judío, entre judío y gentil. De hecho, hay una forma de expresarse de los maestros rabinos de aquel tiempo, obvio, de los que no compartían la fe en Cristo Jesús. Gracias Dios, decían ellos en su oración, porque no me hiciste gentil, porque no me hiciste mujer y no me hiciste perro. Estaba fuerte ese comentario, estaba bastante fuerte. Era un comentario lacerante, era un comentario, era una perspectiva ideológica, era una perspectiva muy fuerte contra los que no eran judíos. A veces uno se pone a pensar, oye, ¿por qué los judíos están tan segregados? Hay una palabra, hay un concepto antisemita que es aborrecer a los judíos, pero los primeros que aborrecieron fueron los judíos a la hora de la fe, de la ley. Ellos se autonombraron el pueblo de Dios y segregaron a todos los demás y les decían gentiles. La palabra gentil no significa caballeroso, amable, gentil, no, significaba despectivamente a alguien que no es de nosotros. Entonces, esa perspectiva todavía la sostenía Pedro. Y Dios en la sábana le dice, no le llames impuro, o inmundo, o común, o no apto, no consumible, no apreciable, no utilizable, no a lo que Dios ha limpiado. ¿A quién se está refiriendo Dios? Definitivamente Dios se estaba refiriendo a los gentiles. Porque si ustedes terminan la idea conmigo, dice el versículo 20, levántate pues y desciende, no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. El versículo 20 es paralelo en principio al versículo número 13, 14 y 15. 20 y 15, vamos a manejar 20 y 15. Mira lo que dice el 20, levántate pues y desciende, no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Dice, yo los he enviado. Ahora mira lo que dice el 15. Volvió la voz a él por segunda vez, le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común, dice en la otra versión, pero la voz le habló de nuevo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Estos dos textos, el 15 y el 20, son paralelos en principio. Dios había dado el Espíritu Santo, Dios había dado el Evangelio, Dios había dado la fe de salvación a los gentiles. Déjame decir una cosa, usted si no es judío, nacido de alguna de las 12 tribus judías, usted también es gentil, igual que yo. O sea que
De nosotros está hablando este pasaje. En principio, Pedro hubiera dicho, no, los leoneses, los mexicanos. En ese tiempo no existíamos como pueblo, pero nos cae perfecto el saco. Nosotros somos gentiles, desde la perspectiva étnica del Nuevo Testamento. De manera que Pedro, en este momento histórico, el gran apóstol Pedro, en este momento histórico, pensaba que usted y yo no merecíamos recibir el reino de Dios. Y usted y yo estamos siendo representados en esas 3 ocasiones en que la sábana baja. Y usted y yo estamos siendo representados en este texto bíblico cuando Pedro dice, no puedo comer algo que es impuro. Y en este texto estamos representados usted y yo cuando Dios le está diciendo a Pedro, no dudes en ir con ellos. Nosotros somos representados en este pasaje por Cornelio y sus amigos. Nosotros somos los gentiles. Ahora, quiero ir concluyendo con esto. Mire, le voy a dar 3 enseñanzas que usted y yo tenemos que afianzar. Número 1, Dios sabe que batallamos con prejuicios. Dios lo sabe. Dios sabe que usted y yo continuamos batallando con prejuicios y crea ambientes necesarios para que los enfrentemos. Pedro estaba enfrentando prejuicios contra los gentiles, pero Dios preparó un ambiente para que él enfrentara esos prejuicios y se deshiciera de ellos. Los prejuicios no te permiten crecer, los prejuicios no te permiten avanzar, los prejuicios no te permiten hacer nexos, enlaces de poder crecer juntamente con otras personas. Primera enseñanza, Dios sabe que batallamos con prejuicios y prepara ambientes para que tú y yo los enfrentemos. Número 2, Dios tiene la perspectiva de todo. Dios tiene la perspectiva correcta de todas las cosas. A Dios no le podemos ganar en perspectiva, mis amados hermanos. Yo recuerdo muy bien un amigo, voy a omitir su nombre por obvias razones, él decía, esa música no le gusta a Dios, me decía a mí, con una música medio contemporánea, hablando del estilo cristiano. Me decía, esa música no le gusta a Dios. Y yo me la creí. Yo creí que esa música no le gustaba a Dios y dije, Dios, perdón Dios, porque he cantado, he tocado, he escuchado música que a ti no te gusta. Y entonces andando el tiempo y creciendo en Cristo, yo me di cuenta que no le gustaba a Él. Pero a Dios no le desagradaba. Porque Dios no se fija tanto en el ritmo, en el tono o en la métrica de la música. Se fija en la sinceridad del adorador. Y eso tuvo que caerme en la mente. Hay cosas que decimos, eso no le gusta a Dios, pero la verdad es que no te gusta a ti. No te gusta ese peinado, no te gusta ese atuendo, no te gusta esa música, no te gusta esa forma, no te gusta esa perspectiva, no te gusta. Y somos capaces de condenar a las personas porque eso no le gusta a Dios. Deberíamos preguntarnos otra vez, ¿cuál es la perspectiva correcta sobre todas las cosas? Pedro estaba diciendo, eso no le gusta a Dios. Pero Dios le dice, ¿cómo sabes tú lo que me gusta a mí? Para saber lo que me gusta a mí, necesitarías estar en íntima relación de amistad conmigo. Porque entonces tú sabrías qué es lo que me gusta. Segunda enseñanza, Dios tiene la perspectiva correcta sobre todas las cosas. Nosotros batallamos con los prejuicios. Número 3, Dios siempre nos está convocando a crecer. Dios siempre nos está convocando a crecer. ¿Cómo, pastor? Dejen los prejuicios, aprendan mi perspectiva, obedezcan. La manera en que Dios trabajó con Pedro es fabulosa, hermanos. De verdad, Dios se toma el tiempo para bajar la sábana 3 veces. Dios se toma el tiempo de llevarlo a un estado de éxtasis. Dios se toma el tiempo de enviar un ángel a Cornelio y hacerle ver que tiene que venir por Pedro. Dios se toma el tiempo porque siempre nos está convocando. ¿Se acuerdan la enseñanza de ayer? Nunca empiezas de cero. Y en este momento yo te quiero decir, Dios siempre te está convocando. Permítame la expresión dura, fría, osada, pero Dios no necesitaba a Pedro para salvar a Cornelio.
Dios no necesitaba a Pedro para salvar a Cornelio. Dios no necesitaba a ningún discípulo. Él podía hacerse de nuevos discípulos. Él podía transformar nuevas vidas. Él podía hacer cosas. Pero ¿por qué a Pedro? ¿Por qué a Pedro? Porque quería mostrarle un camino diferente. Un camino de amor, un camino sin prejuicios. Un camino de nueva perspectiva. Un camino donde él necesitaba ceder a sus prejuicios. Ceder, abandonar, dejar lo que había aprendido para aprender algo nuevo. ¿No te pasa así, hermano? Los que son nuevos en Cristo Jesús. ¿No les pasa que a veces piensan, con esto moriré para siempre? Y vienen a Cristo y dicen, estaba dispuesto a veces de pelear por esta enseñanza que me habían educado de mis padres, pero ahora veo que no vale nada. Necesito aprender nuevas perspectivas, las perspectivas de Dios. Hasta aquí la enseñanza, hermanos. Les repito las 3 enseñanzas. Dios sabe que batallamos con prejuicios y está generando siempre ambientes para que nosotros los enfrentemos. 2, Dios tiene la perspectiva correcta sobre todas las cosas. Deberemos ir hacia esa perspectiva. Número 3, Dios siempre nos convoca a crecer. ¿Cómo? Dejando atrás nuestros prejuicios, aprendiendo nuevas perspectivas y obedeciendo. Me he estado yendo lento con este pasaje porque quisiera analizarlo poco a poco. Mañana vamos a ver del versículo 21 en adelante cómo es que Pedro se encuentra en la casa de Cornelio. Pero por lo pronto dejémonos hasta aquí con la palabra del Señor y les ruego en el amor de Cristo Jesús que lean el pasaje, que encuentren estas enseñanzas y que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios en este tiempo tan necesario de escudriñar la palabra. Les lanzo un desafío. ¿No será que este ambiente que estamos viviendo es un ambiente preparado por Dios para lanzarnos hacia la fe? Piénsalo. ¿No será este ambiente preparado, fabricado por Dios para lanzarnos a la aventura de la fe, de la perseverancia? Yo sé que la estamos pasando difícil. Se vale quejarse, pero también se vale sentarse un momento y reflexionar. ¿Qué es lo que Dios está buscando de mí en esta situación? Averigua ese texto que dice, y Pedro se sentó y trataba de averiguar qué significaba aquella visión. Estaba perplejo. Creo que en ese estado es en donde podemos aprender más. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestros hermanos, bendice tu pueblo, Dios. Ayúdanos a aprovechar este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adiós.